La maldición de la sangre. La casa de los Sousa siempre fue conocida por su imponencia en la tranquila ciudad de Itajaí. Una mansión elegante, rodeada por un jardín bien cuidado y una fachada imponente. Sin embargo, después de aquella noche de noviembre, lo único que quedó fueron ecos de un horror indescriptible. Pedro Ramiro de Sousa y Sucimara Gonçalves de Sousa fueron encontrados muertos, atados y asfixiados dentro de su propia casa. El hijo de Sucimara, un joven de 24 años, fue quien llamó a la policía, alegando que no lograba contactar a su madre desde la madrugada. Lo que nadie sabía era que la verdadera pesadilla no había comenzado esa noche, sino muchos años antes. Días antes del crimen, el joven había discutido con su madre sobre la herencia. Creía que Pedro, su padrastro, estaba influenciando a Sucimara para quitar su nombre del testamento. Consumido por la rabia y la ambición, comenzó a escuchar susurros en la oscuridad. Te han traicionado. Te arrebataron lo que es tuyo. Mátalos. Los susurros no venían de nadie visible. Eran voces heladas que parecían deslizarse por las paredes e infiltrarse en sus pensamientos. Al principio creyó que era solo su imaginación, pero con el paso de los días, los susurros se volvieron más fuertes, más nítidos, más reales. Fue entonces cuando el joven decidió que no podía actuar solo. Convocó a su cuñado, un hombre callado y sombrío, alguien que también parecía estar atormentado por algo invisible. Cuando le contó su plan, el cuñado no dudó. Él también escuchaba las voces. Aquella noche del 23 de noviembre, Pedro y Sucimara regresaban de una cena. La pareja estaba feliz, sin saber que la casa que tanto amaban ahora albergaba algo mucho más siniestro que simples paredes y muebles. Al entrar, el silencio era absoluto. El hijo y el cuñado ya estaban allí, ocultos entre las sombras. En cuestión de segundos, todo se convirtió en caos. Pedro intentó luchar, pero algo lo detuvo. No fue la fuerza de los agresores, sino una presencia invisible que lo paralizó. Sus ojos se abrieron de terror al ver detrás de su hijo una figura alta y encapuchada, con ojos brillantes como brasas encendidas. Sucimara gritó, pero nadie en el vecindario la escuchó. El propio aire parecía sofocar cualquier sonido. Los informes indicaron asfixia como causa de la muerte, pero no fue lo único que los investigadores encontraron. Los ojos de las víctimas estaban abiertos en un horror puro, como si hubieran visto algo imposible de comprender. El joven pensó que estaba a salvo. Con su madre y su padrastro fuera del camino, finalmente tendría lo que era suyo. Pero esa noche algo cambió. Cuando cerró los ojos, soñó con la sala donde ocurrió el crimen. Pedro y Sucimara estaban allí, pero algo estaba mal. No parecían humanos. Sus rostros estaban distorsionados, como si algo estuviera desgarrando su piel desde adentro. «Hijo», susurró Sucimara, su voz resonando como un eco cavernoso. Se despertó empapado en sudor frío, pero lo peor aún estaba por venir. Al mirar hacia la esquina de la habitación, una sombra estaba allí, observándolo. En los días siguientes, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Las puertas se cerraban solas, la radio se encendía en medio de la madrugada, emitiendo estática. El joven veía siluetas moviéndose en el espejo, pero cuando se giraba, no había nada. El cuñado también comenzó a sentir los efectos. Su esposa relató que, por las noches, hablaba en lenguas extrañas, como si estuviera conversando con alguien invisible. Él empezó a ver a Pedro y Sucimara en los pasillos, con sus rostros deformados, condenados a revivir su propia muerte. Intentaron librarse de la culpa, hicieron rituales, contrataron curanderas, pero nada funcionó. Las voces se volvieron más intensas. Ahora nos pertenecen. En el quinto día después del crimen, el cuñado fue encontrado en su habitación.
muerto, asfixiado. Los médicos no lograron explicar cómo alguien podía estrangularse a sí mismo. El joven intentó huir, pero la presencia lo siguió, en los espejos, en los pasillos, en los rincones oscuros de la noche, hasta que, incapaz de soportarlo más, confesó todo a la policía. Cuando los agentes llegaron a la casa, sintieron un frío intenso, un olor a quemado y algo más, algo podrido, como carne en descomposición. En la esquina de la habitación, donde el joven siempre veía la sombra, la pared estaba negra, como si algo hubiera ardido allí hace mucho, mucho tiempo. Encerrado en la comisaría, el joven pensó que finalmente estaba libre. Pero esa noche, mientras estaba solo en su celda, una brisa helada susurró en su oído: la sangre siempre cobra su precio. A la mañana siguiente, los guardias lo encontraron muerto en la celda, con los ojos abiertos y marcas de manos moradas en su cuello. Las cámaras de seguridad no registraron a nadie entrando, pero en los últimos segundos de la grabación, una sombra se mueve por la esquina de la celda antes de que la imagen se vuelva completamente negra. Los investigadores nunca lograron explicar completamente lo que sucedió en aquella casa. Pero los habitantes de Itajaí dicen que si pasas por la antigua mansión de los Sousa por la noche, puedes escuchar susurros saliendo de las paredes. Y a veces, si miras bien, verás dos pares de ojos brillantes observándote en la oscuridad.